Pulía era un pequeño pueblo que reposaba en el corazón de una hermosa llanura. A simple vista, parecía un lugar tranquilo, donde el murmullo del viento y el canto de las aves creaban una sinfonía natural. Sin embargo, en cada esquina de sus calles empedradas se erguían monumentos de guerra que contaban historias de valentía y sacrificio. Cada estela y placa era un recordatorio de los hombres y mujeres que habían luchado por su patria. Con vida propia, estos monumentos parecían susurrar relatos a quienes se acercaban. Los ancianos del pueblo visitaban con frecuencia, contándonos anécdotas sobre sus familiares que alguna vez habían marchado hacia el frente. Años atrás, Pulía había sido testigo del fervor patriótico. Hoy, en cambio, la rutina diaria había hecho que algunos olvidaran el significado profundo de esos memoriales. El aire cargado de historia inspiraba reverencia, pero también nostalgia. Algunos jóvenes pasaban de largo sin detenerse a observar. Sin embargo, la llegada de un evento especial comenzaba a dibujar una sombra de expectativa sobre el pueblo. Un desfile militar se estaba organizando para rendir homenaje a los héroes que habían hecho grandes sacrificios por la libertad. La emoción crecía y la esperanza brillaba nuevamente en los corazones de los habitantes. Los monumentos de guerra en Pulía eran más que simples estructuras, cada uno de ellos era un símbolo poderoso de sacrificio y coraje. Algunos eran grandes estelas de piedra, talladas con nombres y fechas que recordaban a los caídos, mientras que otros eran esculturas de bronce, representando a soldados en plena batalla, con miradas decididas y posturas heroicas. Cada detalle era una declaración silenciosa del valor que aquellos ciudadanos habían demostrado en tiempos de conflicto. Al caminar por las calles del pueblo, se podía sentir una mezcla de admiración y melancolía. Los ancianos contaban historias sobre cómo sus abuelos habían luchado en batallas decisivas, mientras los jóvenes escuchaban con ojos curiosos, aunque algunos parecían más interesados en la música del desfile próximo. Sin embargo, esos monumentos eran un recordatorio constante de la unidad que Pulía había experimentado en tiempos difíciles. Durante años, estos lugares habían sido puntos de encuentro para las celebraciones y actos solemnes. En cada aniversario, el pueblo se reunía frente a ellos para rendir homenaje y compartir recuerdos. La llegada del desfile militar parecía un momento ideal para reavivar ese sentido de comunidad y respeto hacia aquellos que habían defendido su hogar con valentía inigualable. Así, los monumentos no solo preservaban la historia, sino que también inspiraban a las nuevas generaciones a recordar y valorar su legado. En el corazón de Pulía, había un anciano llamado Don Manuel, conocido por todos como el sabio del pueblo. Su vida había estado marcada por la guerra y las historias de los héroes que habían defendido a su nación. Cada tarde, Don Manuel se sentaba en un banco frente al monumento más grande, rodeado de niños curiosos que se agrupaban a su alrededor, ansiosos por escuchar sus relatos. Con una voz que llevaba el peso de la experiencia, les contaba sobre su hermano, quien luchó en un conflicto lejano y regresó con cicatrices que nunca sanarían del todo. Relataba hazañas de valentía y camaradería, llenando de vida los nombres grabados en la piedra. Los rostros de los jóvenes brillaban con asombro mientras imaginaban las batallas que él describía con tanto fervor. Don Manuel era también un defensor apasionado de recordar la historia. A medida que se acercaba el desfile militar, encontraba en esa ocasión una oportunidad perfecta para transmitir la importancia del sacrificio a las nuevas generaciones. Hablaba con fervor sobre cómo cada uno de esos monumentos representaba no solo pérdidas, sino también lecciones valiosas sobre la unidad y el amor por la patria. Con cada palabra, encendía el espíritu patriótico que empezaba a renacer en Pulía. La rutina diaria en Pulía se desarrollaba con un aire de tranquilidad y familiaridad. Los habitantes solían pasear por las calles, deteniéndose a saludar a sus vecinos y compartir las últimas noticias del pueblo. Sin embargo, la manera en que interactuaban con los monumentos de guerra había cambiado con el tiempo. Antes, cada visita a estos sitios sagrados era un acto de reverencia, ahora, ellos eran solo parte del paisaje cotidiano. Los jóvenes, atrapados en la vorágine del presente, a menudo pasaban sin detenerse, absortos en sus teléfonos o conversaciones intrascendentes. Las estelas de piedra lucían desgastadas por el viento y el paso del tiempo, desafiando a aquellos que no parecían recordar su significado profundo. Las historias que don Manuel compartía parecían evaporarse en el aire,
como si el peso de la historia ya no moviera los corazones tan profundamente como antes. Sin embargo, entre todo este desencanto, había destellos de esperanza. Algunos adultos comenzaron a organizar reuniones para recordar las fechas importantes y contar anécdotas sobre los héroes locales. La proximidad del desfile militar despertó cierta curiosidad entre los jóvenes, muchos empezaron a cuestionar el pasado y a buscar respuestas en la historia de su pueblo. Así, poco a poco, la memoria colectiva comenzaba a resurgir entre las generaciones que estaban dispuestas a escuchar. La noticia del gran desfile militar llegó a Pulía como un rayo de luz en medio de la rutina. Los carteles anunciando el evento se colocaron en cada esquina y la emoción comenzó a llenar el aire del pueblo. Las familias se reunían para hablar sobre el desfile, intercambiando ideas sobre cómo celebrar la ocasión. Algunos comenzaron a decorar sus casas con banderas y cintas, mientras que otros planeaban preparar platos tradicionales para compartir con amigos y vecinos. La expectativa crecía día tras día. Los jóvenes, que anteriormente parecían ajenos a la historia del pueblo, ahora se mostraban entusiasmados al imaginar el paso de los soldados y las bandas militares. En la plaza, los ancianos compartían historias sobre desfiles pasados, recordando cómo estas celebraciones unían a la comunidad en un sentido de orgullo y patriotismo. Don Manuel, al escuchar las conversaciones animadas, sintió una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que el desfile no solo era una celebración exterior, sino también una oportunidad para reconectar a la gente con su herencia. Así, mientras los preparativos avanzaban, Pulía comenzaba a transformarse. El pueblo se llenaba de vida y unidad, como si los ecos del pasado volvieran a resonar en cada rincón. La llegada del desfile prometía ser un momento inolvidable que marcaría un nuevo comienzo para todos. Con la llegada del desfile, la atmósfera en Pulía se llenó de actividad y entusiasmo. Los vecinos se unieron en un esfuerzo colectivo para embellecer el pueblo, decorando calles y plazas con banderas tricolores y cintas brillantes. Niños y adultos trabajaban juntos, colgando guirnaldas en las farolas y pintando murales que representaban escenas de heroísmo y unidad. En el centro del pueblo, el grupo de voluntarios organizaba mesas para la venta de alimentos tradicionales, mientras otros preparaban un escenario para las presentaciones musicales que animarían el evento. Las risas y los gritos de alegría resonaban en cada rincón, creando un ambiente festivo que hacía olvidar el desencanto del pasado. Don Manuel, al ver a la comunidad tan unida, sentía una profunda satisfacción. Se acercaba a cada grupo, compartiendo anécdotas sobre desfiles anteriores y recordando la importancia de celebrar su historia. A medida que avanzaban los preparativos, los habitantes comenzaban a sentir una conexión renovada con su legado y entre ellos mismos. La expectativa era palpable, el desfile no solo significaba un homenaje a los héroes caídos, sino también una celebración de la identidad de Pulía. El pueblo estaba listo para mostrar su orgullo y recordar juntos el valor de aquellos que habían luchado por su libertad. El día del desfile llegó con un amanecer radiante y la emoción en Pulía era palpable. Desde temprano, los habitantes se habían congregado en las calles, ansiosos por ver a los soldados marchar. Al sonar de las campanas, el aire se llenó con el sonido de tambores resonando a lo lejos y el eco de las bandas militares afinando sus instrumentos. Cuando los primeros soldados hicieron su aparición, una ovación estalló entre la multitud. Vestidos con sus impecables uniformes, marchaban al compás de la música, y el brillo de sus medallas relucía bajo el sol. Las banderas ondeaban con orgullo al viento, creando una escena vibrante y llena de vida. Los niños, algunos con caritas pintadas, saltaban de alegría mientras sostenían pancartas en honor a los héroes locales. Don Manuel se encontraba en primera fila, sintiendo el pulso del pueblo a su alrededor. Recordaba desfiles pasados, pero nada se comparaba con este renovado espíritu que había envuelto a Pulía. La música caló hondo en los corazones de todos, una melodía que hablaba de sacrificio y libertad, un recordatorio de la importancia de honrar el pasado. Al mirar a su alrededor, don Manuel supo que este día marcaría un momento especial para la memoria colectiva del pueblo. A medida que el desfile avanzaba, la emoción palpable se convirtió en un momento culminante cuando los soldados, siguiendo el compás de la música, se detuvieron frente a los monumentos de guerra.
La multitud contuvo la respiración al ver cómo los uniformados presentaban sus armas en un gesto solemne de respeto. Las banderas ondeaban con fuerza, como si también quisieran rendir homenaje a aquellos que habían luchado por la libertad. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, observaba la escena mientras el silencio envolvía a todos los presentes. Era un instante cargado de significado, donde cada persona, desde los más jóvenes hasta los ancianos, comprendía la importancia de recordar a los héroes que habían sacrificado tanto. La música cesó brevemente, y solo se escuchó el murmullo del viento entre los árboles. Los niños miraban asombrados, algunos con las manos en el corazón, mientras las historias que don Manuel había compartido resonaban en sus mentes. El desfile no era solo una celebración, se había convertido en un poderoso recordatorio del legado que llevaban consigo. Al finalizar el homenaje, un aplauso estalló entre la multitud, convirtiéndose en un eco de unidad y gratitud que reverberó por todo Pulía. Este momento quedaría grabado en la memoria de todos como un símbolo de respeto y orgullo comunitario. La reacción del pueblo fue inmediata y profunda al ver a los soldados rendir homenaje frente a los monumentos de guerra. Un silencio reverente se apoderó de todos, como si cada persona sintiera el peso de la historia sobre sus hombros. Las lágrimas brotaron en algunos rostros, mientras otros sonreían con orgullo al recordar a aquellos que habían dado su vida por la libertad. Este momento les recordaba lo valioso que era mantener viva la memoria histórica. Don Manuel, con el corazón rebosante de emoción, observaba cómo los jóvenes miraban embelesados a los uniformados y cómo sus relatos cobraban vida en sus mentes. Vio en sus ojos una chispa de comprensión, finalmente estaban comprendiendo lo que significaba el sacrificio y el valor que había detrás de cada nombre grabado en las estelas. Al finalizar el homenaje, un aplauso resonó entre la multitud, convirtiéndose en un eco que simbolizaba unidad y gratitud. Aquel acto ceremonial revitalizó el compromiso del pueblo por recordar no solo a los caídos, sino también la historia que definía su identidad. La importancia de la memoria histórica quedó grabada en el corazón de Pulía, convirtiéndose en un legado que debía ser transmitido a futuras generaciones. Mientras la celebración continuaba, don Manuel se retiró a un rincón tranquilo, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Mirando los monumentos de guerra que se alzaban majestuosamente ante él, reflexionó sobre el verdadero valor del respeto. Sabía que recordar a los héroes no era solo un acto de conmemoración, era fundamental para garantizar que las lecciones del pasado no cayeran en el olvido. Cada nombre grabado aquí es una vida, una historia de sacrificio, pensó. Para él, honrar a estos hombres y mujeres era esencial para mantener viva la paz por la cual habían luchado. Se dio cuenta de que el desfile había revitalizado en el corazón de todos un sentido de responsabilidad hacia su historia. Era un recordatorio claro de que, si bien la paz puede parecer un regalo adquirido, siempre debe ser defendida y respetada. Don Manuel meditaba también sobre cómo las nuevas generaciones debían aprender a valorar estos sacrificios. Observó a los jóvenes disfrutar del desfile y sonreír, sintiendo esperanza en su comprensión del valor del honor y la memoria. Si conseguimos transmitirles esta importancia, nuestro legado vivirá, murmuró para sí mismo. Sabiendo que el futuro dependería de esta conexión con su historia, se sintió renovado en su misión de ser un puente entre el pasado y las nuevas generaciones. Al concluir el desfile, Pulía parecía vibrar con una nueva energía. La comunidad, unida en torno a los monumentos de guerra, había encontrado un renovado aprecio por estas estructuras que antes se habían vuelto parte del paisaje cotidiano. Las historias de sacrificio y heroísmo que resonaban en el ambiente llevaban a los habitantes a mirar los monumentos con ojos diferentes, donde cada nombre grabado cobraba vida en sus corazones. Las conversaciones entre vecinos se centraban ahora en recordar a aquellos héroes que habían peleado por la libertad. Muchos expresaban su deseo de organizar eventos periódicos que honraran su memoria, asegurando así que las futuras generaciones no olvidaran su legado. Don Manuel, observando todo esto, sonreía con satisfacción, sintiéndose parte de un cambio significativo en la percepción del pueblo hacia su patrimonio. La experiencia del desfile no solo había sido una celebración, había servido como catalizador para unir a la comunidad en torno a su historia compartida. Tras el homenaje, una ola de compromiso emergió entre los habitantes para reavivar sus tradiciones y mantener viva la memoria histórica.
Pulía despertaba hacia una nueva etapa, donde el respeto y el honor se entrelazaban, y el legado de los héroes continuaría vivo en cada rincón del pueblo. Al finalizar el desfile, don Manuel se sintió impulsado a dirigirse a la comunidad, sabiendo que este era un momento crucial para el futuro de Pulía. Reunió a los jóvenes y adultos en la plaza del pueblo, donde los ecos del desfile aún resonaban en sus corazones. Con voz firme y llena de emoción, les habló sobre la importancia de seguir honrando la memoria de aquellos que habían luchado por su libertad. Hoy hemos celebrado y recordado a nuestros héroes, comenzó. Pero esta celebración no debe ser un evento aislado, debemos hacer de este homenaje una tradición constante. La historia de nuestro pueblo vive en cada uno de nosotros, y es nuestra responsabilidad transmitirla a las futuras generaciones. Don Manuel animó a los jóvenes a involucrarse en la preservación de su legado, invitándolos a organizar actividades educativas, visitas a los monumentos y talleres sobre historia local. Habló sobre cómo el conocimiento del pasado forja una identidad sólida y un sentido de pertenencia. Al finalizar su discurso, una ola de aplausos resonó entre los presentes. La comunidad se comprometió a recordar y honrar la historia de su pueblo, asegurando que el sacrificio de sus héroes nunca fuera olvidado y que su legado continuara vivo en las nuevas generaciones.